No quisieron respetar mi día de descanso y echaron a perder el regalo de mis padres. Me llamo Valeria, tengo 28 años, y hace unos días me pasó algo que todavía no termino de digerir. Trabajo desde hace varios años en un restaurante de la ciudad que siempre he sentido como un lugar importante para mí. No es solo un empleo, sino un sitio donde sé que puedo crecer y demostrar lo que valgo. Ese día era especial porque, por primera vez, quería llevar a mis papás a comer allí, para que conocieran el sitio y se sintieran orgullosos de mí. Lo planeé con mucha ilusión. Era mi día de descanso y hasta había hecho una reservación. Sin embargo, en cuanto llegamos, mis planes se vinieron abajo. Apenas me vieron entrar, mis compañeros empezaron a decir que me pusiera a ayudar, y mi jefe directo, Arturo, me exigió que me quedara a cubrir porque hacía falta gente. Cuando me negué, me amenazó con correrme y, para rematar, empezaron a tratarme mal como si fuera cualquier cliente incómodo. Desde pequeña, siempre me fascinó estar en la cocina. Me encantaba observar cómo se preparaban los platillos, cómo cada ingrediente tenía su lugar y su propósito, y cómo todo se unía para crear algo delicioso. Pasaba horas mirando a mi mamá y a mi abuela, la madre de mi mamá, cocinar, aprendiendo de sus gestos, sus trucos y, sobre todo, de ese sazón increíble que parecía salir naturalmente de ellas. Creo que gran parte de mi amor por la cocina viene de ellas. Su manera de cocinar siempre dejaba a todos boquiabiertos y me inspiraba a intentar hacerlo yo también. Cuando crecí, comencé a involucrarme más activamente. No solo me limitaba a observar, sino que quería participar, probar recetas, experimentar con los sabores y aprender a replicar lo que veía. Al principio no tenía claro que estudiar cocina sería mi futuro. Me costó darme cuenta de que ese era realmente mi camino, porque sentía que podía divertirme con muchas otras cosas y aún así ser buena en ellas. Pero poco a poco entendí que cocinar no era solo una habilidad, sino un lugar donde me sentía cómoda, motivada y feliz. Para cuando finalmente comprendí que quería ser chef, empecé a investigar universidades. No podía permitirme algo demasiado costoso, pero tampoco quería renunciar a la calidad de la formación. Después de varias búsquedas, descubrí que la mejor opción para mí, considerando el costo y la reputación, estaba en otra ciudad. Era una oportunidad que prometía enseñarme lo que necesitaba, y que además me permitiría seguir creciendo en algo que realmente amaba. Hablé con mis papás sobre mi decisión, y como siempre, me animaron y me apoyaron. Me dijeron que si esa era la universidad que quería, entonces esa sería la que elegiría. Así lo hice. Al principio, como todo cambio importante, fue difícil adaptarme. Alejarme de mi familia no fue fácil. Siempre he sido muy apegada a ellos y la idea de no verlos todos los días me daba un nudo en el estómago. Afortunadamente, logré encontrar un lugar compartido para vivir, algo que hizo la transición mucho más llevadera. Mis papás cubrieron todos mis gastos durante ese tiempo, desde la renta hasta los materiales de estudio, y eso es algo por lo que siempre estaré en deuda con ellos. Saber que contaba con su apoyo incondicional me daba la fuerza para enfrentar los retos de vivir sola y estudiar lejos de casa. Poco a poco, me fui adaptando y terminé la universidad con creces. Para mi sorpresa y fortuna, encontré trabajo en la misma ciudad donde había estudiado. Tomar la decisión no fue fácil. Implicaba quedarme lejos de mi familia por más tiempo y asumir nuevas responsabilidades. Pero entendí que era una oportunidad que no podía desaprovechar. Una puerta que se abría justo en el momento en que estaba lista para dar el siguiente paso en mi carrera. Al principio me costó trabajo meterme tan de lleno y tan rápido en el mundo laboral. Todo era nuevo y abrumador. Los horarios, la presión de mantener la calidad, y aprender a coordinarme con un equipo completamente distinto al de la universidad. Pero poco a poco me fui adaptando. Con el tiempo, incluso logré ascender un poco y sentirme completamente libre cocinando allí. Había algo en ese lugar que me hacía sentir que estaba exactamente donde debía estar. Para cuando cumplí 28 años, ya era subjefa de un área del restaurante y tenía pareja. Nos conocimos en la universidad mientras yo buscaba prácticas y él estaba en un curso de gastronomía complementario. Lo curioso es que nunca imaginé que algo casual terminaría convirtiéndose en una relación estable. Con el paso del tiempo, comencé a invitar a amigos, familiares y conocidos a comer al restaurante donde trabajaba. Cada vez que alguien conocido venía, y con el permiso de mi jefe, les preparaba además de lo que incluía el menú, algunos platillos con modificaciones o incluso creaciones propias.
Era mi manera de compartir un poco de mí y de hacer sentir especial a quien venía, mostrando todo lo que había aprendido y lo orgullosa que estaba de mi trabajo. Sin embargo, por alguna razón u otra, mis papás nunca habían ido. Siempre había algo que los impedía: compromisos, viajes, o simplemente coincidencias de calendario. Y aunque nunca lo dije en voz alta, me moría de ganas de que llegara el momento en que pudieran disfrutar de todo eso que tanto esfuerzo me había costado construir. Cada vez que hacía modificaciones o creaba platillos propios para mis amigos, era inevitable que algún cliente lo viera y pidiera lo mismo. Poco a poco, terminábamos preparando cosas que no estaban en el menú oficial, y aunque me gustaba experimentar y sorprender, al principio eso generó algunos problemas con el dueño del restaurante, un chef reconocido. Como esos platillos no estaban formalmente dentro del menú, no tenían precio, receta ni nombre, y él no sabía cómo manejar la situación. Un día, cuando esta situación se volvió más recurrente, me llamó a su oficina. Pensé que iba a regañarme, que me iba a decir algo como «esto no se hace» o «deja de inventar en mi cocina». Pero no fue así. Para mi sorpresa, me contó que unos clientes habían pedido uno de los platillos que yo había preparado para algunos amigos y que les había encantado tanto el sabor como el concepto. Resultó que esos clientes eran en realidad posibles socios para un restaurante nuevo. Me explicó que, al ver que ese platillo no estaba oficialmente en el menú, pensaron que sería una buena idea darme la oportunidad de armar una propuesta de menú para su nuevo lugar. Y, justo ese día, la reunión estaba programada para discutir ese tema. Entonces me preguntó si aceptaba intentarlo. Así lo hice. La verdad, no me costó tanto trabajo armar la propuesta, porque ya tenía varias ideas y recetas por escrito, y las que faltaban iban surgiendo poco a poco hasta poder presentarlas completas en forma de menú. Había tenido algunas revisiones con el chef, y cada vez que él me daba su opinión me hacía saber que iba por muy buen camino, lo que me motivaba aún más. Para celebrar, decidí organizar la visita de mis papás al restaurante. Quería que fuera especial, que todo estuviera perfecto, así que planifiqué cada detalle con cuidado. Como quería comer con ellos y mostrarles mi trabajo de la mejor manera posible, escogí hacerlo en mi día de descanso y pedí permiso para entrar a la cocina y preparar la comida yo misma. Todo parecía ir de maravilla. Hubo emoción al llegar al restaurante, y mis papás estaban encantados, curiosos y orgullosos. Pero justo cuando nos disponíamos a disfrutar de la comida, fuimos interrumpidos por uno de los meseros. Me pidió que regresara a trabajar y que no perdiera el tiempo, como si mi presencia allí no tuviera importancia. Mandé al mismo mesero que se me acercó a decirle a quien fuera que lo había mandado que tenía el permiso del chef para hacer lo que estaba haciendo. Además, que era mi día de descanso y que no estaba haciendo nada fuera de lugar. Todo escaló muy rápido. Cuando menos lo esperaba, tuve un encontronazo con el subjefe, quien estaba a cargo cuando el chef dueño no estaba. Al principio creí que después de eso nos dejarían en paz, y así fue por un momento. Pero cuando mis papás quisieron ordenar algo del menú que se les antojó, el propio subjefe se acercó a nuestra mesa. Lo hizo de forma grosera y con un aire de superioridad, diciéndome que, si querían algo, yo misma podía ir a prepararlo. Harta de la situación, me disculpé con mis papás y les expliqué que el subjefe estaba estresado porque se les había acumulado el trabajo. Pensé que con eso bastaría, hasta que de pronto fuimos sorprendidos por el subjefe, quien de muy mala manera nos invitó a abandonar el lugar. Uno de los meseros había escuchado lo que yo dije y se lo fue a contar. Vi la preocupación en el rostro de mis papás y decidí no alegar nada. Aunque traté de explicar, ni yo entendía el repentino cambio de actitud del subjefe conmigo. Todo lo que había planeado con tanta ilusión se vino abajo en cuestión de minutos, y solo me quedó acompañar a mis papás afuera, sintiéndome frustrada y avergonzada. Al día siguiente, antes de irme a trabajar, despedí a mis papás y me disculpé con ellos por el comportamiento de mi jefe. Me dolía que un día que había planeado con tanta ilusión para ellos terminara así, y quería que supieran que no había sido culpa suya. Cuando llegué al restaurante, no esperaba encontrarme con el subjefe justo allí. Me bloqueó el paso y, con un tono firme y sin dejar espacio a discusión, me dijo que estaba despedida. Quise replicar, explicarle mi versión de los hechos, pero no tuve oportunidad de decir nada. El subjefe me hizo saber que se trataba de una orden directa del dueño. Me quedé sin palabras, sintiendo que todo mi esfuerzo,
Mis ideas y mi pasión por el trabajo se desmoronaban de un instante a otro. Decidí no insistir en ese momento y llamé directamente al chef. Para mi sorpresa, tampoco me dejó hablar. Con voz fría y seria, me dijo que no podía permitir ese tipo de acciones en un empleado, y mucho menos en alguien que consideraban potencial socia. Me pidió que me olvidara del menú y de la propuesta, porque ya no se haría. No me quedé conforme. Para mí, no había hecho realmente nada para merecer ser despedida, y mucho menos me habían dado la oportunidad de explicar mi versión. Sentía que me habían arrebatado algo injustamente, y no estaba dispuesta a dejar que todo mi esfuerzo terminara así, de la nada. Yo conocía algunos detalles sobre los socios con los que el chef estaba en pláticas, así que empecé a hacer lo posible por encontrarlos. No fue fácil, pero logré dar con uno de ellos con el pretexto de mostrarle el menú casi terminado. Para mi suerte, parecía que todavía no estaban enterados de mi salida de la posible sociedad. Aproveché ese momento y le conté todo lo que me había pasado. Claro, al ser alguien ajeno al restaurante donde trabajaba, me escuchó con calma y me dio el beneficio de la duda. Lo noté curioso, incluso sorprendido, y eso me dio un poco de esperanza. Al final, logré convencerlo de que, a pesar de ya no trabajar con el chef dueño, me dieran la oportunidad de formar parte del nuevo restaurante. Él me hizo saber que, si bien el menú estaba superando sus expectativas, no podía decidirlo por sí solo, pero que lo hablaría con los demás socios. Al poco tiempo, gracias a la experiencia que ya tenía, logré conseguir trabajo en otro restaurante. Apenas llevaba una semana adaptándome cuando recibí una llamada inesperada de aquel socio. Me pidió que nos viéramos para hablar más del tema que habíamos dejado pendiente. Acepté con algo de nervios, no sabía exactamente qué quería decirme, pero intuía que no era algo cualquiera. Llegué a la reunión y para mi sorpresa estaban también mi antiguo jefe y el subjefe. En cuanto los vi, supe que aquello no iba a terminar bien. No hubo realmente un intercambio de palabras. Por un lado, los socios adoptaron de inmediato la postura de ellos, y yo, sinceramente, no quise alegar demasiado. Desde la forma en que me recibieron, noté que no estaban dispuestos a escucharme. Cuando ya me estaba levantando para irme, mi exjefe me detuvo con una frase seca, que dejara el portafolio con el menú antes de salir. Según él, lo había hecho experimentando en su restaurante, usando sus ingredientes y sus instrumentos, así que les pertenecía. Me negué. Les recordé que gracias a esos mismos platillos él también había ganado dinero cada vez que algún cliente los pedía, y que además yo siempre había puesto de mi bolsillo los ingredientes especiales que necesitaba. No tenían derecho a reclamarlo como suyo. Intentaron intimidarme con amenazas veladas, pero no me dejé. Les di las gracias por el tiempo perdido y me retiré en paz, con la tranquilidad de saber que no iba a regalarles algo que era completamente mío. Al día siguiente me presenté a trabajar como de costumbre, pero no me dejaron ni entrar. Me dijeron que estaba despedida, que no era nada personal, pero al parecer aquellos hombres eran socios independientes de casi todos los restaurantes de la ciudad. En ese momento entendí que ahí ya no tenía mucho que hacer. Fue un golpe duro, porque sentía que me habían cerrado todas las puertas de golpe. Así que decidí volver a mi ciudad natal, con mis papás, y replantearme qué podía hacer con mi vida, aunque eso significara dejar de lado mi relación y muchas de las cosas que había construido en los últimos años. Pasó un tiempo, y mientras intentaba adaptarme, descubrí que estaban remodelando un lugar que pronto se convertiría en un restaurante. La curiosidad me ganó, así que entré a preguntar por el dueño, pero no tuve suerte. Regresé unos días después y ahí sí logré encontrarme con la dueña, una chef llamada Rosa, una mujer reconocida que estaba por abrir su sexto restaurante. Desde el primer momento conectamos de una forma muy genuina. Le platiqué mi situación sin filtros, le conté lo que había pasado y cómo me sentía. Para mi sorpresa, en lugar de juzgarme o evadirme, me ofreció una oportunidad: participar junto a otros 3 candidatos en la creación de un menú para ese nuevo lugar. Yo le respondí casi de inmediato que ya tenía un menú hecho, precisamente el que había preparado para aquel otro proyecto que no se dio. Mariana sonrió y me dijo que entonces no tenía nada que perder, que lo presentara y que lo demás dependería de mi propuesta. Quedé con Rosa en mandarle por correo electrónico el menú. Al día siguiente de enviárselo, recibí su llamada. Rosa me dijo que estaba muy contenta con la propuesta y que ese sería el menú oficial, salvo algunas añadiduras y correcciones mínimas. Además,
Si yo aceptaba, sería la encargada del lugar. No lo dudé ni un segundo. Acepté sin pensarlo demasiado. Rosa me explicó que entonces acordaríamos una reunión para que firmara mi contrato, y que desde ese momento me encargaría del nuevo lugar, supervisando incluso lo que faltaba de remodelación. Así lo hicimos. Con el tiempo, logré desarrollar una verdadera expertise en la administración del restaurante, aprendiendo a equilibrar la parte creativa con la gerencial. Con los años, Rosa y yo abrimos juntas otro restaurante en una ciudad vecina, consolidando una relación profesional basada en confianza, respeto y la pasión por la cocina que siempre me había acompañado desde pequeña. Con los meses, los dos restaurantes se asentaron muy bien. Todo marchaba mejor de lo que había imaginado. Había estabilidad, reconocimiento y clientes constantes. Sin embargo, empecé a notar algo que nunca había considerado en mi juventud. El éxito laboral que tanto deseaba también traía consigo sacrificios. Pasaba mucho menos tiempo con mis padres, y poco a poco asumí que mi relación con aquel novio de la universidad había quedado atrás para siempre. Rosa y yo hablábamos constantemente del futuro, y en una de esas pláticas nació la idea de abrir un último gran restaurante. No queríamos algo común, sino un proyecto ambicioso, casi el doble en todo. Doble capacidad, doble variedad en el menú, doble complejidad en su estructura y en su apertura. Sería el proyecto que nos pondría a prueba como nunca. La mejor opción para levantarlo era, irónicamente, aquella ciudad donde yo había estudiado, la misma en la que años atrás me habían cerrado tantas puertas y prácticamente me habían bloqueado laboralmente. Cuando Rosa lo mencionó, sentí un cosquilleo extraño. No se trataba de venganza, yo lo sabía bien. Para mí era la oportunidad de tener una revancha personal, de demostrarme que sí podía lograr lo que antes me fue negado, y hacerlo con mis propios méritos, sin necesidad de involucrar a nadie más. Así lo decidimos. Nos mudaríamos a esa ciudad para supervisar todo el proceso de apertura. La idea era que, una vez que el restaurante estuviera funcionando con normalidad, evaluaríamos si contratábamos a alguien para que lo administrara o si alguna de nosotras se quedaría a cargo de manera permanente. Así lo hicimos. Conseguimos lo principal, el lugar. Empezamos las remodelaciones y, al mismo tiempo, Rosa y yo nos pusimos a trabajar en el menú, puliendo ideas y combinando lo mejor de ambas. Al inicio, alcanzábamos a notar el interés de la gente. Era una zona muy transitada, y cada vez que alguien pasaba por ahí, se detenía a curiosear qué se estaba construyendo. Cuando ya era evidente que se trataba de un restaurante, empezaron a llegar visitas más interesadas, algunos dueños y encargados de otros lugares de la zona, quizá queriendo medir a la futura competencia. Un día, Rosa me comentó algo que me puso en alerta. Me dijo que había pasado un hombre por el restaurante y que nos había invitado a una cena con un grupo de socios interesados en invertir. Según él, la idea era apoyarnos económicamente para que no asumiéramos nosotras solas todo el riesgo del proyecto. Yo lo supe de inmediato. Tenía un presentimiento demasiado fuerte. Lo más probable era que fueran los mismos hombres que, años atrás, me negaron la oportunidad de dar mi versión de los hechos cuando fui acusada de no sé qué. Y aunque no podía estar 100% segura de que fueran ellos, lo que sí sabía era que prefería 1000 veces cargar yo con todo el riesgo antes de aceptar cualquier cosa que viniera de su parte. Le expliqué todo a Rosa, incluso lo que significaba para mí volver a cruzarme con esas personas. Ella me escuchó con calma y, después de pensarlo, me dijo que lo mejor era que de todos modos acudiéramos. Si resultaban ser ellos, cenaríamos, escucharíamos lo que tuvieran que decir y, al final, rechazaríamos el trato, por muy bueno que pudiera sonar. Cuando llegamos a la cena, reconocí de inmediato a casi todos los inversionistas. Había un par de caras nuevas, un hombre y una mujer, pero para mi mala fortuna, también estaban ahí mi antiguo jefe, el dueño del restaurante donde trabajé, y el subjefe, el mismo que seguramente inventó cosas para que me despidieran. Nos sentamos a la mesa, y bastaron unos segundos para que esos dos hombres me reconocieran. Me llamaron por mi nombre, sin siquiera disimular. En ese momento entendí perfectamente lo que iban a intentar hacer. Antes de que alguien pudiera hablar de cerrar un trato, mi antiguo jefe se levantó y pidió hablar un minuto a solas con los demás inversionistas. Yo no escuché nada, pero por las miradas que me lanzaban a lo lejos, supe que estaba contándole su retorcida versión de lo que había pasado hace años. Estaba segura de que lo hacía como una advertencia,
para que tuvieran cuidado de con quien estaban a punto de asociarse. Pensé que ya no habría propuesta alguna. Pero cuando volvieron a sentarse, aquella mujer inversionista, llamada Elena, tomó la palabra. Nos hizo saber que ya estaba al tanto de lo que había sucedido conmigo años atrás. Dijo que, a pesar de eso, algunos de ellos todavía estaban dispuestos a invertir, pero con ciertas condiciones. Mi antiguo jefe y el subjefe serían los encargados del restaurante una vez que estuviera en marcha. Según ellos, era la única manera de asegurarse de que el lugar no se echara a perder por culpa de mis desplantes. No me contuve. Interrumpí con calma y pedí hablar. No iba a permitir que me trataran de esa forma. Les dejé claro que no estaba interesada en su inversión. Rosa, firme a mi lado, me apoyó. Dijo que tampoco quería trabajar con personas capaces de sacar provecho de su posición, y mucho menos con quienes no estaban dispuestos a abrir un canal de comunicación para resolver problemas, prefiriendo tomar decisiones impulsivas y dañinas. Mi exjefe, molesto, intervino. Me dijo que no me hiciera la víctima, que él sabía perfectamente lo que yo había hecho. Yo lo interrumpí de inmediato. No, lo único que sabes es lo que otro te dijo, sin molestarte jamás en preguntarme o investigar nada por tu cuenta. Rosa y yo nos levantamos en ese momento. Dimos las gracias, aunque fuese por el tiempo perdido, y nos retiramos sin más. Mientras nos íbamos, escuchamos la voz de uno de ellos, que nos lanzó una amenaza clara. Harían lo posible para que nuestro restaurante nunca abriera en esa ciudad. Al día siguiente, Rosa se mostraba tranquila, convencida de que podíamos seguir adelante. Pero yo no. Yo ya había experimentado lo que era tener a esos hombres en mi contra. Sabía lo que podían hacer. En el pasado lograron que nadie quisiera contratarme por miedo a ellos. Mientras Rosa y yo teníamos esa conversación, estábamos en el restaurante, que para ese punto ya solo necesitaba los últimos detalles. Fue entonces cuando recibimos una visita inesperada. Elena y su esposo. Ellos se mostraban curiosos por cómo se había desenvuelto la cena de la noche anterior. Me dijeron que lo que escucharon era muy diferente a lo que se sintió en la mesa. Yo les respondí que, si estaban dispuestos a escucharme de verdad, yo podía contarles mi versión de lo que pasó hace años. Ambos aceptaron. Les expliqué todo, sin adornos. Les conté cómo había organizado aquella cena en mi día de descanso, cómo quisieron obligarme a trabajar aún cuando tenía permiso del chef, y cómo, al negarme, empezaron a tratarme mal incluso como cliente. Les hablé de la vergüenza que sentí al ver a mis padres preocupados, y de cómo preferí levantarme e irme para evitar que presenciaran una escena mayor. Ellos me escucharon con atención, y después me compartieron lo que a ellos les habían contado. Según la versión que recibieron, yo me había sentado a comer como si nada, a pesar de que ese día el restaurante estaba lleno de clientes. Jamás les mencionaron que era mi día de descanso, mucho menos que estaba cenando con mis papás. En esa historia, yo aparecía como alguien que presumía descaradamente un supuesto ascenso y se regodeaba de su nuevo nivel. Según lo que les dijeron, mi actitud había provocado que muchos clientes se molestaran, que no consumieran nada y que al final incluso tuvieran que sacarme a la fuerza del lugar. Escuchar eso me revolvió el estómago. Era increíble hasta dónde habían llegado para tergiversar lo que realmente pasó. Para mi suerte, Elena y su esposo me creyeron sin dudarlo, sobre todo después de la amenaza que aquellos soltaron cuando nos fuimos de la cena. Además, ya no estaba sola, tenía el respaldo de Rosa y el peso de 2 restaurantes que habíamos abierto con éxito. Ellos se ofrecieron a invertir en el nuevo lugar bajo las condiciones que nosotras quisiéramos. Era su primera incursión en un negocio de ese estilo, pero estaban encantados con lo que habían visto y confiaban en mí y en Rosa. Nosotras aceptamos, aunque dejamos algo muy claro. No queríamos que ninguno de los otros se viera involucrado en este proyecto. Además, con total honestidad, les confesamos el miedo que sentíamos de que pudieran volver a hacer algo, porque yo ya había vivido lo que era ser bloqueada laboralmente en esa ciudad, al grado de obligarme a regresar a mi lugar de origen. Pero Elena y su esposo fueron tajantes. Nos aseguraron que no teníamos nada de qué preocuparnos. Con ellos como socios, nadie se atrevería a mover un dedo en nuestra contra. Su empresa llevaba desde hacía años la contabilidad y los pagos de impuestos de esos mismos inversionistas que me habían hecho daño. Sabían perfectamente lo complicado que sería para ellos encontrar un servicio igual de confiable, y por eso, ni siquiera se atreverían a intentarlo.
Con el respaldo de Rosa, de Elena y de su esposo, logramos abrir el restaurante. Recuerdo que la noche de la inauguración me quedé unos segundos de pie, justo en la entrada, viendo a la gente entrar y aplaudir cuando cortamos el listón. Sentí un nudo en la garganta. Años atrás había salido por la puerta de otro restaurante como si fuera una intrusa, y ahora estaba recibiendo a clientes en un lugar que llevaba mi huella en cada rincón. Los primeros días fueron una locura, mesas llenas, pedidos corriendo de un lado a otro, y yo sonriendo sin poder creer que aquello era real. Cada vez que alguien me felicitaba por la comida o el servicio, pensaba en lo lejos que había quedado ese pasado en el que me hicieron sentir poca cosa. No voy a mentir, por dentro, claro que deseaba que esas personas se enteraran de que, pese a sus intentos por hundirme, aquí estaba yo, más fuerte y de pie. Pero con el tiempo entendí que mi verdadera victoria no era restregarles nada, sino demostrarme a mí misma que podía. Ese restaurante se convirtió en una especie de segundo hogar, no solo para mí, sino también para Rosa y para todos los que se unieron al proyecto. Lo que alguna vez fue miedo y frustración, terminó siendo la base de algo mucho más grande. Al final, me di cuenta de que ellos me cerraron una puerta, pero lo que hicieron, sin querer, fue empujarme hacia otra mucho mejor.